¿Qué pasaría si pudieras conseguir un reloj deportivo con un diseño que robe mirada, que aguante todo, con una batería que te dure semanas por menos de $200? Parece imposible, pero no lo es. Te presento los nuevos lanzamientos de Cospe, el Cospe Tank T4 y el M4. Con estos dos relojes la marca se cuela directito a competir con los grandes del mercado. Y como para un buen reloj hace falta un buen embajador, es el campeón olímpico Cole Hocker el que ahora estará portando y probando estas dos bestias. Así que los veremos bastante seguido en las pistas de todo el mundo. Quédate que te cuento todos los detalles de estos relojitos. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Si eres amante de los gadgets, la experiencia de desempaquetar uno no lo pasamos por alto. Desde la caja te vas a dar cuenta de si lo que viene adentro vale la pena o no. Lo primero que encontramos es un vistoso eslogan, después del pack magnético de carga, el bucle presumiendo el premio que recibió el producto en el London Design Award, que si te lo dan, por supuesto que lo presumes, manual de uso y guía rápida que está bastante compacto, y el reloj que ya viene con la pulsera de silicona puesta que es de 22 milímetros. La marca envió varios accesorios adicionales que no incluyen, lo tienes que comprar aparte. Estos dos straps de cuero, uno en café, que se ven bastante elegantes y ahorita vamos a ver los relojes con estos straps puestos, y en negro. Y el Power Poker de 850 mAh, que es un accesorio que duplica la batería del reloj, que de por cierto ya no lo necesita, pero si quieres más te puedes dar hasta 50 días de uso. Viene con un cable cargador en naranja y un strap para que lo cuelgues. Todos estos accesorios los venden aparte y vas a encontrarlo disponible directamente en la página de Cospe. En diseño, la marca ha querido dejar en claro que estos relojes están a otro nivel y se nota por todas partes, señores. La verdad que estos dos relojes están al nivel de cualquier gama alta y costando solo una fracción de lo que cuestan esos. Pude revisar la versión anterior y se nota muchísimo el cambio. En esto dejan claro contra quién quieren competir. Hablando específicamente del Garmin Fenix 8, tú lo pones al ladito de este y no tiene nada que envidiarle. Y si este lo comparas con el Watch Ultra de Apple, pues están al tú por tú, por lo menos en diseño. Es un reloj deportivo lleno de detalles por todas partes, que realzan el diseño y dejan ver que aguanta bastante. Cospe siempre saca dos versiones para complacer a todos. El Tank T4, este redondo, y el M4, que es en forma rectangular. Ahí tú decides cuál te va más. Las medidas del T4 son 48.6 de diámetro, 13.7 de grosor y pesa 77 gramos. El rectangular es 50.5, 42.5 y 13 milímetros de grosor y pesa 80 gramos. La verdad que están bastante parejitos, ya depende del gusto de cada quien. Elegir entre uno y otro es la tarea difícil, porque la verdad es que los dos están bien bonitos. ¿Tú cuál de estos dos prefieres? 4 botones funcionales, en el bisel viene impreso la función de cada botón, así que no te vas a perder con esto. Sensores en la parte de atrás y la carga es por medio de un pack magnético con estos 3 pines de acá. Trae un mecanismo de liberación rápida que no tiene mucha ciencia para que sea todo fácil cambiarlo. Las pulseras son de 22 milímetros, la marca vende algunas, tú puedes encontrar cualquiera de cualquier proveedor y funciona perfecto con este reloj. Se nota muchísimo la evolución de la marca en el diseño y hacia dónde están apuntando. Con este reloj se han puesto al tú por tú con los grandes del mercado. Y es que después de verlo y tenerlos en mano te das cuenta que no en balde ganaron la medalla de oro en los premios Muse Awards de Londres y por eso lo presumen en la cajita, que fue el bucle que les enseñé. ¿A ti qué te ha parecido el diseño de estos dos relojes? ¿Con cuál te quedarías? En resistencia, este reloj no solo se ve robusto, es un campeón de la durabilidad. La caja es de acero inoxidable de una sola pieza que lo hace extremadamente resistente. Está certificado por el laboratorio europeo CGS para cumplir 20 estándares militares, la 1000 STD 810H, lo que significa que aguanta caídas, temperaturas extremas y todo lo que se te ocurra. Es sumergible hasta 10 atmósferas y trae certificación también IP69K. Ideal para bucear hasta 45 metros de profundidad o resistir un lavado de alta presión. Está hecho para durar, así que le puedes dar batalla que esto te va a aguantar el paso. Pantalla de un gama alta. AMOLED, la del Tank T4 de 1.43 pulgadas y la del M4 1.96 pulgadas, de una calidad impresionante. Con un brillo máximo de 1000 nits para que en condiciones de buena iluminación lo veas perfectamente. Y en cuanto a la protección del vidrio, puedes estar tranquilo que trae Corning Gorilla Glass 3, así que
va a aguantar uno que otro trancazo o arañazos. Traen más de 100 esferas gratuitas en la aplicación App Move. También tienen carátulas de pago, pero con las gratis que están súper bien diseñadas tienes más que suficiente. Aquí le das tú el estilo que más se adapte a ti. Yo me la paso cambiando las carátulas cada 2 o 3 días. Para cambiarla tienes que hacer el clásico movimiento de dejar el clic sostenido en la pantalla y ahí navegas entre las que hayas seleccionado. O lo puedes cambiar directamente en la aplicación del teléfono. El sistema operativo es el App Move OS, la interfaz es intuitiva y puedes personalizarla a tu gusto, desde el orden de los menús, las carátulas dinámicas o lo que tú necesites personalizar. Deslizas hacia abajo y tienes los accesos rápidos, hacia arriba tienes las tarjetas muy visibles y todo a golpe de vista. Al dar clic en cada tarjeta te marca el detalle y eso es un buen punto porque aquí lo tienes bien delimitado todo. Hacia la derecha las notificaciones y al otro lado el cajón de aplicaciones. Y sí, lo que siempre preguntan, vas a poder controlar la música desde el reloj, la música que tengas en tu teléfono. También puedes guardar música, tiene 32 GB y admite hasta 5000 canciones. Y otra cosa que también puedes hacer es controlar la aplicación de la cámara directamente desde la comodidad de tu muñeca. La aplicación App Move es el cerebro detrás de todo. Aquí han dejado todo limpio con justo los datos que necesitas sin que sea abrumador leer tanto dato. Me gusta también que la interfaz de la aplicación es muy sencilla, muy fácil de encontrar todo. Nada complicado como si luego es la aplicación del Watch 3 Ultra o del Fenix 8, que es un dolor de cabeza a veces. Y por supuesto que no podía faltar la conectividad. Puedes hacer llamadas Bluetooth desde la comodidad de tu muñeca porque trae micro y altavoces integrados. Una de las características más destacadas de estos relojes es su navegación. Tiene una tecnología de doble banda, el GLONASS L1 más L5, giroscopio de 6 ejes y OPDR que te va a dar una ubicación muy pero muy precisa. Con estos relojitos vas a poder tener mapas sin conexión y puedes bajar cualquier mapa a nivel mundial. Es muy sencillo, te vas aquí al reloj, a la sección de mapas offline, abres el enlace en el navegador, vas a escanear el código que te aparece en esa página, dando en el reloj, escanear y conectar. Una vez que escaneas el código te van a aparecer todos los mapas de todas las regiones. Descargas el que quieras, digamos a México, y listo. La marca ha incluido los tutoriales para iOS y Windows. Abres este videito y ahí te van a ir guiando paso a paso de cómo hacerlo. La verdad que está bastante sencillo, no se te complica mucho la vida para poder tener al final los mapas offline. Una vez que hayas descargado los mapas offline, te van a aparecer aquí directamente en el reloj el mapa que tengas cargado. En el reloj te vas a ir a navegación. Ahí te van a aparecer todos los mapas que hayas descargado. Aquí en esta cajita te van a aparecer tus rutas, las rutas que hayas hecho previamente y los tipos de mapas. La verdad que es muy conveniente porque así no tienes que preocuparte de si tienes o no conexión a internet. Puedes crear rutas personalizadas o de forma automática. Tú decides cuál usar. Tú eliges el deporte, correr al aire libre, caminata, carrera, ciclismo o montañismo. Y listo, a guardar la ruta la envías al reloj y a caminar o a correr a gusto y a divertirte. Y si te pierdes, tiene la función Track Back que te lleva de vuelta al punto de partida. Estos dos relojitos cuentan con más de 20 modos deportivos profesionales, incluyendo buceo, running, ciclismo y 160 modos de entrenamiento. Como siempre digo, más de los que harás en toda tu vida. El reloj detecta automáticamente varios deportes que tienes que configurar directamente en la aplicación, como correr, ciclismo, elíptica y máquina de remo. Y si te gusta planificar, con la aplicación App Books te permite crear planes de entrenamiento personalizados. Trae un algoritmo profesional para buceo libre con escafandra y de profundidad. Es que si lo tuyo es nadar de vez en cuando, pues también te puede servir, pero ten en cuenta que este es un relojito que puedes usar para bucear de forma profesional. Aquí el único tema que yo le reclamaría de alguna manera es el tamaño de los datos. Cuando tú te pones en la pantalla del cualquier deporte que hayas hecho, los numeritos son chiquititos y desaprovechan la pantalla. En salud han incluido el sensor 4PD, que es un game changer para la marca. Porque es el mismo tipo de sensor que usan relojes de gama alta como el Apple Watch y el Garmin. Esto significa un seguimiento mucho más preciso 24/7 de parámetros como la frecuencia cardíaca, el estrés, la saturación de oxígeno y el sueño. Incluso durante entrenamientos intensos vas a tener ese tracking constante. También puede detectar frecuencia cardíaca anómala, alta o baja, y nivel de oxígeno en sangre alto o bajo.
En cuanto a mediciones de salud, está bastante completo al nivel de un gama alta. En batería también están bastante bien serviditos. Trae 500 mAh, se cargan totalmente en 2 horas. Si le das uso intensivo tendrás entre 9 y 10 días. Con el GPS encendido tienes hasta 22 horas de seguimiento continuo. Señores, eso es mucho tiempo. Pero si tú eres de los súper intensos, de los triatletas que te pasas 3 días a la intemperie, pues aquí tienes este Power Pocket de 850 mAh para que puedas extender la batería de tu reloj hasta 50 días. Eso es ideal para cuando tengas expediciones largas, pues te llevas el Power Pocket y tienes 50 días de batería. Y en precio, ¿qué te digo, señores? La marca ha elevado el diseño en estos dos relojes, lo ha puesto al nivel de los gama alta, pero donde sí han querido mantener su esencia es en el precio. El lanzamiento es el 17 de octubre y saldrá en $185.99. La verdad que es muy competitivo, unos menos de 4.000 pesos mexicanos. Si lo comparas con el costo del Garmin Fenix 8, no hay color. Cuesta 7 veces más y no es tan distinto en funciones, y en construcciones ya pudieron ver que están muy al nivel. Así que aprovecha, te dejo el link en la descripción del video para que vayas a darte una vuelta. En resumen, señores, con estos dos relojes, el T4 y el M4, Cospe se pone a la altura de las grandes marcas del mercado. Así que si buscas un reloj que te ofrezca la mejor durabilidad, diseño totalmente premium y las funciones de un gama alta a un precio, una séptima parte de lo que cuestan los otros, pues estas dos alternativas son una excelente opción. Recuerden que un campeón olímpico no escoge al azar, por mucho que lo patrocine la marca. Si el producto no es bueno, pues no se meten en esa empresa. Cole Hold ha escogido estos dos relojes y lo vas a estar viendo muchísimo en las pistas de todo el mundo. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre estos dos relojes, que la verdad que me sorprendieron gratamente. Si así fue, deja tu like, compártelo para que más gente se entere de estos relojitos de gama alta a un precio irracional. Y si tienes alguna duda, pregúntamelo, que con gusto te ayudo. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.